porque sano soy, solo en Jesús. Amén. Déselo fuerte al Señor. Vamos a ir a la palabra. Puede tomar su lugar. Let's go to the word. You guys can take Quiero your compartir con usted seat. I want to share with you este mensaje this message en saliendo de la soledad. It's called Getting Out of Loneliness. Abra su Biblia en Isaías 51. Open your Bible on Isaiah chapter 51. Isaías 51, Isaiah 51, versículo 1 en adelante. verse 1 to 3. Cuando lo tenga, diga amén. When you have it, say amen. ¿Listo? Ready? ¿Está dormido? Are you asleep? Oh, yo pensaba que iba a decir amén. I thought you were going to say yes. Sí. Isaías 51 dice: Isaiah 51 says, oír los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová. ¿Cuántos buscan a Dios? how many of you seek the Lord? ¿Cuántos están siguiendo a Dios? How many are En following fe. God on faith, Caminando en fe, walking on faith, buscando de Dios seeking of God cada día, every day, deseando más de Dios. wishing more of God? Esta palabra es para ti. This word is for you. Oír, dice, los que siguen la justicia, Verse 1. los que buscan a Jehová. Mirad la piedra donde fueron cortados y el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no eran más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará, dice, y hallará en ella alegría y alabanza y voces de júbilo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Los momentos de soledad The moments of loneliness son los momentos más difíciles para el are hombre the most difficult times for o para la men, mujer. for women. Todas las personas All the people, pasamos por momentos de soledad we all go through moments of loneliness. y algunos momentos son más intensos. And some of those moments are more intense. Todos los hombres y mujeres llamados por Dios Every man and woman called by God, pasan por momentos de mucha soledad. they go through moments of loneliness. La soledad es algo que produce mucha tristeza a veces. Loneliness is something that produces a lot of sadness sometimes. Cuando no sabemos cómo salir de esa When soledad. we don't know how to get out of that sadness. Dice la palabra: yo consolaré a mi pueblo The Lord says, I will console de my todas people sus soledades from all of his loneliness, y entonces lo bendeciré. and then I will bless them. Pero dice la palabra: mirar a Abraham. But the word says, look at Abraham. Miren la piedra de donde fueron sacados. Look from the rock you were caught from. La cantera son esas piedras The rock are those kind de of donde rocks ustedes fueron sacados. which you were taken Por from. eso le dice: miren a Abraham So that's why he says, look at Abraham y miren a Sara, and look at Sarah. que yo los llamé cuando eran uno solo. Diga conmigo: uno, Then I called them when they were one y estaba solo. and they were alone. Diga conmigo: uno solo. It's with me. Dice: by cuando itself. yo los llamé era uno solo And it says when I called them, it was only one. y los llamé para bendecirlo And I called them to bless them cuando era uno solo. when there was only one. Abraham pasó momentos de mucha soledad. Abraham went through a lot of times of Cuando loneliness. Dios llamó a Abraham, When God called Abraham, él tenía una esposa. he had a wife.
él tenía un sobrino que estaba con él, He had a nephew that tenía was with familia, him. He had family. tenía un He padre. had a father. Cuando Dios los llamó When God called him y le dijo, sal de tu tierra y de tu and parentela, told him, get out of your land and a la out of tierra your que yo te family mostraré, to the land that I'm going to show porque you, te voy a bendecir. because I'm going to bless you. Y dice la palabra que Abraham salió sin saber dónde iba And the word says that Abraham got out Y le without creyó knowing where a he Dios. was going, and he believed God. y fue bendecido And por he was Dios blessed by God. y fue enriquecido And he por was Dios. enriched by God. Pero él pasó momentos de mucha soledad He went through a lot of moments of donde él loneliness luchó mucho. where he fight a lot. Y en Génesis capítulo 2, verso 18, Genesis chapter 2 verse 18. dice la palabra que Dios dijo, And the word says that God said, no es bueno que el hombre esté solo, it's not good for men to le be haré alone. una ayuda idónea. I will make a helper for him. Entonces la soledad para el hombre y para la mujer The loneliness for men or women, no es bueno. it's not good. Y Dios lo sabe. And God knows it. No fuimos creados por Dios We weren't created by God para vivir en soledad, for us to be alone, o para vivir solos. to be lonely. Por eso Dios le dio al hombre la mujer That's why God gave to the man y la the woman, mujer a la mujer le dio el and to the hombre women he gave her para the que man, estuvieran acompañados, so they can be para que accompanied, tuvieran una so familia. they can have a family. Entonces el problema de la soledad So the problem with es loneliness tan fuerte en el hombre. is so strong in the man. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer, And when I said men, I'm speaking of porque men no and women, fuimos creados para estar solos. because we weren't created to be alone. Y aunque Dios se había bendecido a Abraham And even though God has blessed y lo había Abraham, enriquecido, and he have enriched him, y Abraham tenía cientos de and empleados, Abraham had hundreds of y esos employees, empleados tenían sus and those familias, employees had their families, y Abraham había sido tan enriquecido and Abraham was so rich que se movía con los reyes de la tierra, that he was moving with the kings of the se land. relacionaba con los reyes de la He tierra. had relationship with the kings of Los the reyes land. de la tierra venían a pedirle ayuda a The Abraham kings of the land will ask help to porque era un Abraham, hombre próspero, because he was a prosperous man. porque era un hombre fuerte, He was a strong y man. me refiero poderoso porque Dios estaba con él, And I said powerful because God was with him. y ya era un hombre bendecido. And he was already a blessed man. Pero cuando Abraham estaba en medio de toda esa But when bendición Abraham was in the midst of all y the de toda blessing esa and prosperidad, all that prosperity, Abraham estaba muy frustrado Abraham was very frustrated porque estaba pasando por momentos de soledad. because he was going through moments of loneliness. Génesis capítulo 15, verso 1 Genesis chapter 15, en verse adelante, dice, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, 1. After these words, a vision came to Abraham, diciéndole, no temas. saying, don't be afraid. Vino una visión de Dios a Abraham A vision of God came to y Abraham, le dijo, no temas, Abraham. and he said, don't be afraid, Abraham. Dijo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón es sobremanera grande. He said, I am your shield and I am your strength. Y respondió Abraham, le dijo, Señor Jehová, And Abraham said, Lord Almighty, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? what will you give me if I am Y el mayor de childless? mi casa es un Damaseno, Eliezer. And the oldest in my house is Eliezer of Damascus. Abraham le dijo, ¿qué me darás? Abraham said, what will you give me Si estoy solo, if I am alone? no tengo hijos. I have no kids. Y dice, no me has dado una prole, una familia. And you haven't given me a family. Y tengo tanta I bendición have so much blessing. y tengo tantas I have riquezas. so much richness. Pero ¿de qué me sirve But what is it for? si el día que muera, If the day I die, uno de mis criados va a ser el que va a heredar todo? one of my employees is the one that's going to inherit Porque everything. no tengo familia. Because I have no family. Y entonces en medio de toda la prosperidad And in the midst of all of his y prosperity, toda la abundancia que Abraham and all estaba of the viviendo, abundance that he was living in, manifiesta la frustración que tenía en su corazón. his frustration that he has in his Y heart él se is sentía que shown. estaba solo. And he felt that he was lonely. Porque Dios dijo, yo te llamé cuando solamente eras uno Because solo. God said, I called you when you were only one by Y yourself. entonces cuando él estaba en su tienda, And when he was in his tent, dice la palabra que en el versículo 4 the word says that in dice, verse vino 4, a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te herede. Y lo llevó Verse afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó
dice, y creyó a Jehová Verse 6. y le fue contado por justicia. Cuando él estaba en medio de toda esa frustración, When he was in the midst of all the frustration, él se sentía solo, he felt alone. aunque tenía el trabajo iba bien, Even though his job was el going negocio very iba good, bien, his business was going very pero él good, se sentía vacío. but he felt empty. Y entonces Dios le dijo, en medio de todo eso, So in the midst of all of that, Dios lo saca de la tienda en la que God estaba took him out of his tent, y entonces le dice, sal afuera and he says, come out y mira las estrellas and look up on the stars y cuéntalas, and count them. si puedes If you contarlas, can count them, porque así será tu because that's descendencia, how your Abraham. heritage will be, Abraham. Dice, yo te daré ese hijo I will give you that kid, y en el hijo que yo te daré, and in the son that I will give yo you, multiplicaré una gran I will descendencia. multiply a Te big daré esa gran descendants familia. that is gonna be that big Y family, dice, y entonces te bendeciré. and then I will bless you. Es decir, que cuando él estaba pasando en medio de esa So soledad, it means that when he was going in the midst of that de esa loneliness frustración, and in that frustration, de esa of incertidumbre, that uncertainty, porque cuando él estaba ahí, because when he was there, viene la palabra de Dios the word of God comes, y lo que Dios le dice, Abraham, no and temas. God says, Abraham, don't be afraid. La soledad trae muchos temores. Loneliness brings a lot Cuando of una fears. persona se siente sola, When someone feels alone, hay muchos temores y mucha there's incertidumbre a que lot viene en of su fears vida. and uncertainty that comes to your life. La incertidumbre es falta de The seguridad, uncertainty, it's a lack of es falta de security. confianza, It's lack of trust. es la falta de certeza en lo que va a It's pasar lack con of tu certainty vida, what's going to happen to your life. especialmente cuando crea una inquietud Especially when something happens to you. o cuando crea una ansiedad en But tu it vida, creates anxiety on your life porque no sabes qué va a pasar. because you don't know what's going to happen. Por eso hay personas que se sienten muy That's solas, why there's people that feel so lonely. que tienen todas las cosas que pueden desear That they have everything they wish for en medio de su casa o de su in familia, their house or in their families. pero una mujer se siente sola. But a woman feels alone. Tiene un hombre o un esposo que le She provee has todas a las man cosas que and a husband necesita, that provides everything she needs. pero siente soledad, But she feels lonely. siente vacío, She feels an emptiness. siente una inseguridad que no sabe She qué va a feels pasar an con su insecurity matrimonio. that she doesn't know what's going to happen with her marriage. Porque aunque tiene esposo y Because tiene hijos, even though she has a husband and kids, se siente solo. she feels alone. Los hispanos en este país Hispanics in this place, in this pasamos nation, por momentos de mucha we soledad. go through moments of a lot of loneliness. Los primeros meses o los primeros The años first cuando months llegamos a of the este first years país when we came to this place son los más duros, are the hardest los ones, más difíciles. the more difficult ones. Porque cuando llegas y empiezas a ganar dólares, Because when you get here and ¡uh! you start winning a lot of Aleluya, dollars, gloria a yeah, Dios. hallelujah. Qué bueno. It's so good. Pero entonces empiezas a extrañar a tus But then you padres, start missing your parents. empiezas a extrañar a tu mamá, You start missing your mother. empiezas a extrañar las gorditas, You las start tortas, missing your bueno, tortas como and las gorditas tortillas hechas a mano. and the handmade tortillas. Empiezas a extrañar el olor You start missing the smell de la comida de tu casa. from the food of your house. Empiezas a extrañar a tus You hermanos start con que te missing your criaste. brothers, the ones you were raised with. Empiezas a extrañar tal vez los start hijos que dejaste Missing lejos. maybe the sons and daughters that you left behind. Hay muchos que dejaron una A esposa lot of you left a y fue wife imposible y ha sido imposible because It's reunirse. been impossible to be reunited, Y eso produce una soledad. and that produces loneliness. Hay personas que han dejado, han sufrido una separación, There's people that have suffered separation, un divorcio, a divorce, y entran por momentos de mucha lucha, and they're going through moments de of mucha a lot of incertidumbre, fights, a lot of que no uncertainty, saben qué va a pasar con that su they don't vida. know what's going to happen with Muchos their no lives. saben lo que va a pasar adelante Many of you don't know what's going to happen upcoming, y entran en problemas de ansiedad and they have problems with anxiety porque no tienen una visión de lo que va a pasar con su they vida. don't have a vision with what's going to happen in their lives, Y entonces comienzan muchos temores. and so a lot of fears just start on their Los padres, cuando los hijos van creciendo, parents when their kids are growing. empiezan a sentir una soledad. They start feeling a loneliness Porque cuando los hijos van creciendo because when the kids are growing y los hijos comienzan a ser adultos, and they're starting being a adults, veces están en casa, sometimes they're at home,
pero ya no están en casa. but they're not at home ¿Se da anymore. cuenta? Can you see that? Los hijos se casan. Our kids get married. Y es algo que Noemí y yo hemos estado And it's experimentando. something that Noemi and Ahora me que, have been que experimenting. Alan se casó Now that Alan got married, y todas las semanas lo vemos and all the weeks we see him, y él está cerca, and he is close, pero no está en casa. but he's not at home, Y se siente un vacío. and it feels Se siente una, como si se sintiera una soledad. It feels like an emptiness. Y yo me imagino, digo, cuando se case Saraí, And I imagine myself. digo, when no voy a Sarah dejar que gets se case married. Saraí. And I'm not gonna let Sarah get married, Pero los hijos se casan. but our kids get married. Y muchos padres cuando los hijos se casan And y many se van de parents, casa, when the kids get married and they leave the pueden house, estar cerca o pueden estar lejos. they can be closer, they can be Pero far, comienza una lucha. but the fight starts Porque aunque tiene todas las cosas, because even though they have everything, siente una soledad. they feel a loneliness. Y entonces uno tiene que aprender a no a vivir en medio de So eso, we have to learn not to live in the middle sino of that, tiene que aprender a salir de esa but you have to learn soledad. how to get out of that loneliness. Y entonces Dios no sacó a Abraham de la So soledad God didn't took Abraham out of his cuando le loneliness. dio el hijo When he gave him his son, y cuando le dio la and he descendencia, gave him his heritage, cuando los nietos empezaron a when his nacer. grandkids started to be Entonces born, Abraham ya se sintió que no estaba so solo. Abraham felt like he wasn't No, no alone fue anymore. así. No, it wasn't like that. Dios sacó a Abraham God took cuando, out Abraham. cuando él se sentía de esa When manera. he felt in Le that dijo, way, Abraham, sal de tu he tienda. said, Abraham, get out of Dijo, your tent. estás muy turbado, You are Abraham, very turbulent y right te now. sientes muy solo. And you'll feel so alone. Ya no puedes ver nada. You can't see anything. Ya no estás esperando You're nada. not waiting for anything. Sal de esa Get tienda. out of that tent. Dice, y mira las And look estrellas. up on the stars. Cuando le da esa palabra, When he gives him that word, le da una he visión gives him a vision que impacta su espíritu that de impacts Abraham. the spirit of Abraham. Y entonces lo saca de esa soledad And so he takes him out, y lo out of that llena de loneliness, fe. and he fills him with Por eso faith. cuando le da la That's palabra, why when he gives him the word, dice, y creyó Abraham. and it says, and Abraham ¿Qué believed creyó? what he believed. Creyó la palabra He believed the word, y creyó la and he visión believed the y le vision, fue contado por and he was justicia. counted by justice. Es decir, Abraham ya se veía en medio de una It means generación. that Abraham saw himself in the middle Y of ya a Abraham generation. podía ver su hijo. And Abraham can see his Abraham son. podía ver sus nietos. Abraham can see his Y grandkids. cuando quería contar las And when he estrellas, wanted to count the stars, eran tan they innumerables were que no las so podía many that he contar. can't even count them. Y Dios le dijo, así será And tu God told him, that's descendencia. how your heritage is Y going to entonces algo cambió be. And something changed en el corazón de Abraham. in the heart of Abraham. Y Abraham comenzó a tener And esperanza, Abraham started to have hope. comenzó a tener fe. He started to have faith. Porque todo hombre y Because toda mujer every de man Dios, and every woman of todo God, hombre y mujer que Dios llama, every man or woman that God calls, pasa por momentos de soledad. goes through moments of loneliness. Jacob, su nieto, Jacob, his pasó por grandkid, momentos de soledad. went through moments of Cuando loneliness. tuvo que salir huyendo de su When casa he had to run away from y his fue house, solo, and he was by porque himself su hermano quería matarlo. because his brother wanted to kill him. Sus padres se quedaron en His casa. parents stayed at home. Amaba a su mamá, He loved his mother. amaba a su He papá, loved his father. amaba la comida de su He mamá loved the food of his mother. y amaba la And he familia. loved his family. Pero él se encontraba But he solo was by himself en medio de la nada. in the midst of nothing. Y en medio de esa And soledad in the midst of that se encontró loneliness, con Dios he y counted escuchó himself la with voz de God, Dios. And he listened to his word. Y aún así fue que se fue hasta la casa de su tío. And like that, he went to the land of his Y feet. todos esos años, And all of those years, él extrañó su casa, he missed his house. él extrañó su He familia. missed his family. Y estaba con el tío que era un tranza. And he was with his uncle that he was, Y estaba ahí and he was there, y estaba trabajando, and he was working. pero él añoraba su casa. But he wished he Él añoraba volver a su tierra. He wished he could go back to his land. Añoraba volver a ver a su He padre, wished to see his father again. volver a ver a su madre, To see his mother again. poder abrazar a su hermano to be con el able cual to hold his brother, se había peleado. which he had Y su hermano estaba tan enojado His con brother él. was so angry with him. Y entonces Dios le concedió que volviera. So God granted him to go back. Pero antes de encontrarse But con su before hermano, he saw his brother. se encontró He saw cuando estaba solo. when he was by himself. Diga conmigo, cuando estaba solo, Say it with him. When se he was encontró alone, con el ángel de Jehová. he encountered with the angel Y of toda God. la noche peleó con And él. all the night he fought with him. Y el ángel tocó su And cintura the angel touched his y lo hip, descoyuntó. and it ripped it.
porque Jacob no quería soltarlo. Because Jacob didn't want to Y le let dijo, him no go. te voy a soltar hasta And he que me said, I will bendigas. not let you go until you blessed me. Y entonces ya estaba amaneciendo And so it was already y lo descoyuntó, daytime. le sacó el hueso de la cintura. And he took out the bone of his hip. Y entonces Dios lo bendijo. So God blessed him. Pero en medio de la But soledad in the midst of his y de todo loneliness, ese tiempo que and vivió all apartado that time that he lived apart, y el tiempo difícil, and the hard time, ese tiempo tan duro, that very hard time, pudo encontrarse con he Dios. was able to encounter El ángel God. de Jehová The angel of God habla de Dios mismo speaks about encontrándose con God encountering Jacob. with Jacob. José pasó Joshua por momentos passed de soledad también. by moments of loneliness too. José es el hijo, Joshua is de the son Jacob. of Jacob. su padre le dio una túnica His father de gave him colores. a cape of colors, y sus hermanos le tenían envidia. and his brothers had envy of him. José, estando en medio de su familia, Joseph, he was with his en family. medio de todos sus in hermanos, the middle of all él of se his sentía brothers, solo. he felt alone porque los hermanos le tenían envidia. because his brothers were envy of him. Lo trataban They hostilmente. treated him badly, Y dice que le tenían envidia. and it says that they envy Y him. un día en el campo And one day in le the arrancaron wilderness, la they took túnica que su padre le dio away the coat that his father y gave lo him, echaron en un foso, en una cisterna and de they agua. threw him into a hole. Estaba seca, It was dry. pero toda la noche pasó en esa The whole cisterna night he was inside the hole, porque los demás hermanos hablaban de matarlo. because the rest of his brothers and sisters Pero el spoke más of grande de sus killing him. hermanos dijo, no, no lo But one of his matemos. brothers said, no, let's No not podemos kill him. hacerle esto a nuestro We can do padre. this to our father. Y lo sacaron de ahí And he took him out, y lo vendieron como esclavo and they sold him as a slave, y lo llevaron a Egipto. and they took him to Egypt. Y él pasó momentos de mucha And he soledad. passed by moments of a lot Cuando of estaba loneliness. trabajando en la casa del hombre que lo compró, When he was Potifar, working in the house of the man that bought him, y su esposa quería acostarse con and él his wife wanted to sleep with him, y él no quiso. he didn't want it to. Y él dijo, él tenía temor de Dios And he said, I'm afraid of God. y dijo, no puedo hacerle esto a mi Dios I can do this to my God, y no puedo hacerle esto a mi patrón. and I can do this to my boss. Y entonces la mujer mintió So the women lie, y lo llevaron preso, lo llevaron a la and they cárcel took him to jail. y pasó años en la And cárcel he passed y years justamente on jail, por algo que no hizo. unjustly, because something he Y él didn't estaba do. en medio de esa And he was cárcel in the midst of that y se sentía jail, profundamente and he was solo. very lonely. Dos sirvientes del rey entran a la Two cárcel, servants of the king come into jail. el copero y el panadero. The one with the wine and the Ellos bread maker. cuando estaban ahí en la cárcel tuvieron un sueño. And when they were in jail, they had a dream. José tenía un don para interpretar los sueños Joseph had a gift to y interpret les the interpreta el dreams. sueño a los dos. And he tells them their dreams. Al panadero le dice, To the baker, he said, el rey cortará tu cabeza. the king will cut your head morirás. off, and you will die. Pero al copero le dice, But the one that with the cup, el he rey said, te perdonará the king will te va a sacar forgive de la you. cárcel He's going to take you out of jail. y te va a restaurar como And su he's going to copero. restore you as his worker. Y le dijo, pero acuérdate de mí But he says, remember of cuando me esto haya pasado. when all of this had Y happened. sucedió como José lo había And it profetizado happened as Joseph said, o había interpretado el or sueño. he had interpreted the Pero dream. sabes que cuando el copero salió, But you know that when the copperman got se out, olvidó de José por muchos he años. forgot about Joseph for many Y quedó years, solo ahí. and he was alone by Y then. José se frustró And Joseph got frustrated porque fue usado because he was used. y pudo bendecir la vida And he was de able este to hombre. bless this man, Y este hombre también lo olvidó. and this man also forgot Pero about un him. día se acordó de él. But one day he remembered Y entonces fue sacado de la him. So cárcel. he got out Interpretó of el jail, sueño del faraón. and he interpreted the dream of the king. Y fue puesto como segundo And he was put as the en la second primera potencia mundial. in the first Y estando como administrador de todo el reino, and he was the minister of all the money. José se sentía solo. Joseph was alone. Era un hombre próspero. He was a prosperous man. Ya tenía esposa, He had a wife. ya tenía He hijos had sons and y daughters. ya tenía muchos And he sirvientes. had a lot of Y servants. administraba toda la And nación. he would administer ¿Puede all ver the nation. esto?
Can you see this? administraba toda la nación He would administrate the y whole se nation, sentía vacío, but he will feel empty. se sentía He triste, will feel sad. porque hacía muchos años que no Because veía many years a su padre. had passed that he hasn't No seen veía his a sus dad. hermanos. He haven't seen his Y lo que él brothers. añoraba o extrañaba era abrazar a And su what padre. he wished it was for him to hold his father Es again. poderse volver a encontrar con su Is familia. to see his family again. Y cuando finalmente revela su identidad a And sus when finally hermanos he reveals himself to his brothers, que vinieron para buscar alimento a because they Egipto, came to looking for food to Egypt. José grita y da un grito y llora Joseph screams and porque cries ya no aguantaba más lo que tenía because he dentro. couldn't hold in anymore what Y entonces abrazó a sus So hermanos he had his brothers y entonces se reconcilió con la familia and he reconciled with the family porque él había pasado por momentos de mucha soledad. because he had passed in moments of a lot of loneliness. Pasamos en la vida esos momentos muy tristes. In our lives we pass for those moments of Ana. very sad. Ana, la mamá del profeta Samuel, the mother of Prophet Samuel, esposa de Elcana, the wife of Elkanah, se sentía muy sola she felt so alone porque Dios no le había concedido tener hijos. because God didn't let her consider her. Tenía have kids. esposo, She had a wife, pero no a podía tener hijos. husband, but she couldn't have kids. Y esa soledad And that loneliness produjo en Ana amargura produced on Anna en su espíritu. bitterness on her spirit. y produjo mucha And frustración it produced a lot of frustration y depresión and depression porque no podía tener hijos. because she couldn't have kids. Estaba en medio de una casa próspera She was in the middle of a very y prosperous tenía un house, esposo que la amaba and she had a husband that y loved que le her daba todas las and cosas, will give her everything, pero no tenía but hijos she didn't have any kids, y ella se sentía sola and she felt alone, y entonces estaba deprimida and so she was depressed y estaba amargada. and she was bitter. Pero dice la palabra que y se acordó Dios. But the word says that the Lord remembered her. Dios se acordó de Ana The Lord remembered y le Anna, concedió tener ese hijo and que he ella estaba granted her to pidiendo have a the Dios kid that she was y que wishing estaba buscando for, and she was looking a Dios to God por ese hijo. for that kid. Y en medio de esa soledad que ella And tenía in the midst of that loneliness that y she esa had, frustración and que that ella tenía frustration that she had, y en medio de la and depresión in the que midst of the sentía, depression she had, pudo encontrarse con Dios she was able to encounter y fue God, bendecida por and Dios she was blessed by a God través de Elí el sacerdote. through Eli the priest. Pero todo esto pasó en medio de la But soledad. all of this happened in the midst of the loneliness. Daniel, Pasó por momentos de mucha soledad. he went for moments of a lot of Él fue loneliness. sacado de su nación, He was brought out of his nation. fue llevado al He cautiverio, was taken to captivity, separado de su familia, separated from his family, de sus seres of queridos, his lovely, y fue llevado a una nación que él no and conocía, he was taken to a nation he didn't con know, gente que no conocía. with people he didn't know. Empezó a servir a un rey que no He conocía. started to serve a king that he Ahí didn't Dios know. lo usó. Right there, God used him. Y entonces se levantó una persecución contra So él, a persecution left. porque ahí donde él against him. estaba seguía adorando a Dios Because there, where he was, he started to y orando praise God todos los días a and Dios. praying every day to God. Pero hubo gente que le tenía But there envidia was people that envy him, y tramaron algo and they worked something para matar a Daniel. to kill Daniel. Hicieron un edicto They made a covenant para poderle quitar la vida. to take away his life. Y entonces porque Daniel oraba y buscaba a Dios And todos los because días, Daniel will pray every day to escuche the esto, Lord, tomaron a and Daniel listen to him. They took y Daniel lo echaron en un foso lleno de and they leones, threw him into the para que fuera a hole with lions, destrozado por esos so he leones. can be killed by Y those pusieron lions. una piedra And they put a stone, y pasó toda la and the noche entire night en ese foso de leones. he was in the hole with lions. Cuando el rey que tenía gracia con Daniel, When the king, o he Daniel had- tenía gracia con el rey, Daniel had grace before the y no king, quería que Daniel muriera, and he didn't want Daniel to die. a la mañana siguiente corrió The next morning he ran, y ordenó que quitaran la and he piedra. ordered for the stone to be Y removed. empezó a gritar: Daniel, And he started to scream, Daniel, ¿estás ahí, Daniel? are you there, Daniel? tu Dios te ha salvado. Your God saved you. Y él quería escuchar a Because he Daniel, wanted to listen to Daniel. pero era ilógico But it was so que illogical Daniel hubiera sobrevivido, for Daniel to survive. porque esos leones eran leones because hambrientos. those lions were very hungry lions. Y entonces desde en medio de la oscuridad So in the midst of the se darkness, escucha la voz de Daniel the voice of en Daniel medio can be de heard ese foso in the middle of that y le hole. dice: Rey, And he said, aquí King, estoy, Rey. here I am.
Porque Dios me ha guardado. Because my God have kept Escucha me. esto, Listen porque to this. Dios envió a su Because ángel God sent his aquí angel donde yo estaba right here where I am. y tapó la boca de los And he leones covered the mouth of the y los lions. leones no pudieron hacer And the nada. lions couldn't do anything. Él pasó toda la He noche passed this entire y night. estaba completamente solo, And he was completely pero alone. su esperanza estaba en But his Dios. hope was in God. Y en medio de esa And soledad, in the midst of that loneliness, en medio de ese pozo in the midst, in that hole, y de toda la aflicción que había and vivido, on that of all the affliction that he lived, él pudo encontrarse con el ángel de he Dios was able to encounter with the angel of God. y Dios lo guardó. And God saved him. Y dice la palabra que entonces lo sacaron And the word says that they took y him cuando out. lo sacaron, And when they took him Daniel out, fue promovido Daniel was promoted. y fue puesto sobre mucha And gente he was put before a lot y of fue people. puesto en un lugar de gobierno y autoridad, And he was put in a place of government. porque en medio de la soledad que él vivió, Because in the midst of the loneliness pudo that he encontrarse con had, he was Dios. able to find God. Yo no sé si hoy tú estás I don't know if today recibiendo esta you are palabra, receiving this word. pero todos los hombres y mujeres de Dios, But all the men and women como of God, David cuando fue ungido por like Dios, David when he was anointed para by ser God rey, to be king, era un muchacho he was a young man y pasaron años And donde a él lot of years fue passed separado de su where he familia, was separated from his fue family. llevado a la casa del rey, He was taken to the house of the king. un hombre que estaba enloquecido por un man that demonio was crazy by a y demon que quería matarlo. that wanted to kill him. Y después durante años lo persiguió en And el for desierto many years he chased him on porque the le desert tenía envidia y quería matarlo. because he was envy of him and he wanted David to kill estaba him. solo en el desierto, David was by himself on the nadie desert. estaba con él, Nobody was with him. tenía hambre, He was hungry. tenía frío He was cold. y estaba metido en una cueva. And he was inside a Y cave. entonces empezó a buscar a So Dios he started to seek God. y empezó a clamar a Dios. And he started to claim Y God. le dijo, Señor, estoy solo And he said, Lord, I am en by esta myself cueva, on this cave, la cueva de Adulam. the cave of Adullam. Y ahí Dios lo escuchó. And right there, God listened to him. Y entonces pasaron años que él pasó And years passed por momentos de mucha soledad. where he passed by a lot of Aun loneliness. cuando él fue sentado en el trono como rey, Even though when he was sitting in the throne as a David king, se equivocó y pecó. David got mistaken. Y esto produjo un dolor muy fuerte en su And corazón, this produced a lot of pain in his heart. porque él sentía que Dios lo había dejado, Because he had felt that God had left que lo him, había that abandonado, he abandoned him, porque había pecado contra because he had Dios. sinned against God. Y el profeta Natán viene And the prophet Nathan came y descubre su pecado and he uncovers his sin a David. to David. Y David se arrepiente And David repents y pide perdón a Dios and he asks for y forgiveness se to humilla God. delante de And he Dios. humbles before God. Y Dios le dice a través del profeta Natán, And God tells him, este día through Dios ha remitido tu pecado This day God has rebuked your y no sin, morirás. and you will not die. Y el Espíritu de Dios no te será And quitado. the Spirit of God will not be removed En medio from de you. ese momento de tanta soledad que él In the midst of sentía, that moment, that loneliness y that he él was clamaba porque se feeling, and he sentía was solo. calling because he was feeling alone. Y él decía, Dios, quítamelo todo. And he said, Lord, take everything Quítame el away. reino. Take the kingdom Quítame away. las riquezas. Take the richness away. Porque yo no tenía nada. Because I didn't have anything. Tú me lo diste todo. You gave me Pero everything. te fallé, Dios. But I have failed you, Lord. Yo no quiero nada. I don't want anything. Lo único que no quiero The only thing I don't want. es que no me quites tu Santo It's for you, Espíritu. it's for your spirit not to Porque live. siento que me muero. Because I feel like I'm dying. Por eso se sentía tan solo. That's why he feels so alone. Y entró en momentos de mucha And he depresión. was in moments of a lot of depression. Aún todos sus huesos de David le Even dolían. all his bones were Y entró hurting. en enfermedad And he went into sickness por la soledad que él by sentía. the loneliness he was Él feeling. estaba sentado en el He trono, was sitting on the throne, pero se sentía lejos, but he felt so far away, rodeado de tanta gente, surrounded by so many people, pero se sentía solo. but he felt alone. Él estaba en el trono He del was reino in the de, throne que Dios había levantado, on the kingdom that God has pero se sentía lifted up, tan lejos de but Dios he was feeling so que far away from aún God. enfermedades vinieron al And cuerpo even de David. sicknesses came to his body. Porque cuando una persona se siente sola Because when a person feels alone y se siente tan and triste, he feels so lonely, aún el cuerpo lo resiente. even our body can feel it. Entonces los momentos de soledad So the moments of loneliness es algo que todo mundo is experimentamos. something that we all go through. En Juan capítulo 16, versículo 32, On John 16, chapter 32, Jesús dijo a sus discípulos, Jesus says to his he aquí disciples, viene la hora the time is coming y ya ha venido
And it's already here. en que todos serán esparcidos cada uno por su lado. When all of you will be scattered. Y escuche esto. Y And le listen to dije, this. y me dejarán solo, And each of you will leave mas me no alone. estoy solo, But I am not alone. porque el Padre está conmigo. Because the Father is with me. En un momento Jesús se quedó solo. In a moment, Jesus stayed Cuando by estaba en himself. el Getsemaní, When he was on the Gethsemane, dice que él estaba tan triste it says that he was so sad. y estaba triste hasta la muerte. He was sad until his death. Y estaba pasando por un momento de mucha And presión. he was going through a moment of a lot of pressure. Dice que él estaba solo, apartado de todos los It says that discípulos. he was separated away from all the disciples. Y era un momento tan difícil que su sudor era como grandes And it gotas was de a very sangre que difficult caían a time la that tierra. He says that his sweat was like heavy dots of blood. Porque cuando tomara la copa iba a pasar por la separación del Because Padre. when he will drink the cup, he will go through the separation Y from the dice, Father. todos me dejarán solo. And he said, everybody will leave me alone. Jesús cuando estaba en la cruz, Jesus, when he was in the cross, él estaba solo. he was by himself. Todos sus discípulos All of corrieron. his disciples ran away. Todos los que habían recibido All of sanidades those y who milagros, received healings and miracles, todos lo dejaron solo. they all left him alone. Y él estaba solo en la And he was cruz. by himself Y in the cuando cross. estaba en la cruz dijo, Elí, Elí, lama sabactani. And when he was in the cross, he said, Eli, Eli, Abba, Dijo, sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? My God, why have you left me? Él sabía que había sido dejado He knew he por was Dios, being left by God. porque él había tomado el pecado de Because todos he has taken nosotros. the sin of all of us. Él estaba declarando el He Salmo was 2. declaring Psalms number 2. Y en ese momento él estaba And in completamente that solo en moment, la he cruz. was by himself in the cross. Todos lo dejaron. Everybody left. El Padre se retiró The Father walked away from him. porque él tenía, sobre Jesús estaba tu Because pecado over y el mío. Jesus, there was your sin and my ¿Sabes sin. por qué él estaba solo en And you esa know what was cruz? by himself in the cross. Para que tú no pasaras por los momentos de So you soledad. won't go in the moments of Porque loneliness. él estaba solo a causa de nuestro Because pecado. he was alone because of our sin. Y llevó nuestro pecado a And la he cruz. took our sin to the cross. Para que nunca más la soledad So never before the loneliness y esa ausencia del Padre Celestial, and that absence of the celestial Father, tú la sintieras en tu you vida. will feel it in your life. Él fue apartado por Dios He was separated para for que en God. Cristo Jesús So in Jesus Christ, tú pudieras acercarte al Padre you can Celestial. get close to the celestial Father. Entonces Jesús pasó por esos momentos de So tanta Jesus soledad. went through those moments of a lot of loneliness. La soledad es un momento donde tú te encuentras con Dios. Loneliness, it's a moment where you encounter yourself with God. Es donde encuentras tu momentum. It's where you find your momentum. No momento, Not a moment, momentum. momentum. ¿Qué es esto? What is this? Es donde tú recibes la fuerza y el impulso It's where you receive the strength and the impulse que se adquiere a través de mucho esfuerzo continuo. that you get it for a lot of continuously work. Son una serie de hechos o It's a acontecimientos series of acts or happening o circunstancias or circumstances que te llevan a un momento en tu vida, that take you in a moment of your pero life. ese momento es el que tú te But fortaleces that's the moment that you get strength. para ser catapultado a otro nivel So you be pushed in another y a level, otra in dimensión. another dimension. Sígueme en esto, por Follow favor. me on this. En medio de la soledad, In the midst of the loneliness, cada uno de los hombres y mujeres de Dios each and every woman of God, se encontraron con el Dios they eterno. had encounter with the eternal God Cuando estaban solos, when they were by themselves, rodeados de mucha gente, surrounded by a lot pero of se people, sentían solos. but they felt alone. Ese fue su momentum, That was their momentum, donde todas las cosas where cambiaron. all of the things changed. Porque todo lo que había acontecido en su vida, Because everything that had happened in their lives, una suma de a acontecimientos, sum of happenings, algunos problemas, some problems, algunas some situaciones, situations, algunos quebrantamientos. some breakness, Y todo eso fue preparando and all of that were preparing el momento that moment en el que Dios te sacaría in which God will take de you todo lo out que estabas viviendo of everything that you were living para in, llevarte en una dimensión to de take gloria you in a dimension y en of una glory dimensión mayor. and in a bigger dimension. Todos los que han pasado por esos momentos de soledad All of those
that had passed cuando through son moments of sacados loneliness, de la soledad, when they've been taken out of the son loneliness, sacados a través de la consolación de have been Dios. taken up through the consolation of God. Por eso dice el Señor, yo te consolaré That's why God says, I will de todas tus console you soledades. from all of your Y loneliness, entonces te sacaré and I will take you out, y entonces te llevaré al huerto del and Edén, I will take you to the Garden of donde Eden, entonces cantarás y bailarás where you're gonna rejoice y and te dance llenarás de gozo y de alegría. and be full of joy and Porque cuando happiness. tú eres sacado de la soledad, Because when you are taken out en from la the soledad loneliness, aprendes muchas in the cosas. loneliness you learn a lot of things. Aprendes a escuchar a Dios. You learn how to listen to God. Aprendes a seguir a Dios. You learn how to follow En la God. soledad aprendes que solamente puedes confiar en Dios. In the loneliness you learn that you can only trust Porque aunque God. tu padre y tu madre te Because dejaren, even your father and your mother leave con you. todo y eso Jehová te With recogerá. all of that, God will take Porque you. cuando todos te dejaron, Because when everybody left you, es en medio de la soledad it's in the midst of the loneliness donde tú puedes escuchar a Dios. where you can hear God. Donde Dios te da las viñas para que puedas Where God gozarte. gives you the harvest Y to puedas rejoice, alegrarte. and you can be happy. Pero cuando te saca de esa soledad But when He takes you out of the a loneliness través de la through consolación, the consolation, entonces te lleva en otro nivel en then tu He vida. takes you another level in your life. Por eso Dios quiere traer consolación a su pueblo That's why God wants to bring consolation y to His sacarlos people de la soledad, and take you out of the loneliness, sacarlos de la tristeza. take you out of the sadness. Ahora hay muchos que han pasado por mucho Now tiempo, there's años, a lot of you that have passed through years que se han sentido solos, that you have felt alone, años que han añorado years that you have wished estar con los seres queridos, to be with your loved ones. que han añorado Now you have wished algo diferente. something different. Es el momento que Dios tiene para ti. It's the moment that God has for you. Jesús les dijo a los discípulos Jesus said to His disciples en Lucas 12, on Luke 12, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. I can guarantee you this truth. If the seed of the wheat doesn't die, it will produce anything. Pero si muere, lleva mucho fruto. But if it dies, it will take a lot of fruit. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, Jesus said, if the grain of ese wheat grano don't queda die, solo. That grain is going to stay alone. La falta o el problema donde se prolonga la soledad y el tiempo de The soledad problem when the loneliness grows es por la falta de rendición a Dios. is because of the lack of our Jesús le dijo, si el giving grano de ourselves to God. trigo no cae a tierra y muere, Jesus said, if the grain of wheat doesn't land on the earth and dies, la semilla de trigo cuando cae a la tierra, when the seed of the wheat lands on the earth, entonces es sepultada so it's been covered, y ahí está sola. and right there it's by itself. Antes de que la semilla produzca vida, Before the seed produces life, entonces la cáscara se rompe. Viene un rompimiento en la semilla. then there's a breaking in on the seed. Si la semilla no se quiebra, If the seed doesn't break, no se rompe debajo de la it tierra, doesn't break under the earth, entonces no produce vida so it's not going to produce life, y no produce fruto. and it's not going to produce fruit. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y Jesus muere. said, if the grain of wheat doesn't die, Porque a veces nos sentimos tan solos. how come we feel so lonely sometimes? Porque falta que nos rindamos a Jesucristo. Because we need for us to leave ourselves to God, give ourselves Cuanto to más God. solos nos sentimos, When we will feel more lonely, es porque no nos hemos rendido a it's Jesús. because we haven't surrendered to God, Porque tenemos que morir. because we have to die. Tenemos que creer en We Cristo. have to believe on Christ. Tenemos que dejar de creer y confiar en We have to nosotros believe, start living on para que ourselves podamos llevar mucho so fruto. we can take a lot of fruit. Porque si no mueres, Because if you don't die, entonces quedas solo. then you stay by yourself. Entonces cuando se prolongan esos tiempos, So when all these times take longer, es porque no rendimos nuestra it's vida. because we don't surrender our lives. Dios quiere sacarte de esa soledad. God wants to take you out of the Y para loneliness, sacarte, and for Him to Él take trae you out consolación. and bring consolation. Pero no puede ser tu alma, no puede ser But your consolada soul can be consoled si primero no nos rendimos a if you don't Jesucristo. surrender before to Christ. Si primero la cáscara If before the shell no se rompe doesn't break,
Y eso habla de una muerte a And Cristo. that speaks of a death to Christ. Es necesario que nosotros It's necessary for us nos soltemos en las manos de to Dios. let ourselves go on the hands of God. Porque el que trae el Espíritu Santo es el consolador. Because the Holy Spirit is the consultant. Él es quien nos consuela. He is the one that gives us Él es quien consolation. lleva a que nuestra vida lleve He's fruto. the one that takes us for our life to give Y fruit. el único que puede hacer que la tristeza salga de And tu the only one corazón, that can make the sadness get out que of la your soledad heart, salga de tu that corazón, loneliness get out of your heart, es el Espíritu it's the Santo. Holy Spirit. Dios me dijo, hay muchas esposas God told me there's a lot of y muchas wives mujeres que se sienten muy and a lot solas. of women that feel alone. Tienen su esposo, They have their husbands, pero se sienten solas. but they feel alone. Hay hombres que tienen hijos, There's men that have que han kids, procreado hijos, that have procreated sons and daughters, que tienen hijos que viven en casa, that they have sons that live in their house, pero se sienten muy solos but they feel so alone y muy alejados de todos. and so apart from everybody. Dios quiere sanar la iglesia And God wants to heal the de ese church sentimiento de soledad. from that feeling of loneliness. En Isaías 51 lo leímos, On Isaiah 51, we read en el it. verso 3. On verse 3, Decía, aunque Jerusalén está en ruinas, yo la consolaré it said, even Jerusalem was in ruins, y I la will console her, reconstruiré and I will reconstruct her como un hermoso jardín. as a beautiful garden. Escuche esto, será como el jardín que planté en el Edén. And it will be like the garden I planted on Eden. Entonces Jerusalén, So Jerusalem, entonces mi pueblo celebrará so my people will y celebrate. cantará canciones de I alegría will sing songs of y de acción de rejoice, gracias. on actions of thanksgiving. A veces las canciones del pueblo son canciones de dolor, Sometimes the songs of the people canciones are de songs of pain, soledad. songs of loneliness. pero cuando Dios saca la soledad, But when God takes out the y loneliness saca la and tristeza, He takes out of the sadness, el corazón se llena de the alegría. heart gets full of joy. Y entonces empezamos a cantar, So we start singing, pero cantar canciones de alegría. but we sing songs Y of empezamos joy, a llorar, and we start crying, pero ya no de but tristeza, not more of loneliness sino or lloramos de sadness, gozo, but we de júbilo. cry of Y rejoice empezamos a and entonar jubilee, cantos and de we start alegría. singing, rejoice. Por eso cuando vemos una iglesia So when we see gozosa a rejoiceful church en medio de la alabanza, in the middle of the worship, es porque ha sido consolada it's por because Dios. she has been Es consulted porque ha by sido God. sacada de la It's because tristeza. it's been taken out of the Dios sadness. quiere sacarte de esa God wants tristeza. to take you out of the sadness. Dice, y entonces serás como el huerto que planté en el Edén. So you will be like the garden I planted on Eden. Termino con esto, pero escucha lo que dice I la will finish palabra with this, but listen en what the word Génesis says capítulo 2. On Genesis chapter 2. Habla del Edén, It speaks of Eden, ese jardín que Dios creó that garden that God created. y puso ahí al hombre que había formado. And He put the man that He had created. Y Jehová, Dios hizo nacer todo árbol delicioso a la vista And the Lord made all trees grow from the ground y bueno para comer. and good to eat. Y entonces ahí puso al hombre So He put the man en medio de ese ambiente de abundancia. in the middle of the garden. Quiero que me sigan esto, And I want you to follow porque me el on hombre this. no fue creado en un ambiente de pobreza y de miseria. Because the man wasn't created in a situation Cuando el of hombre misery fue and poverty. creado, When man was created, Dios ya había creado el huerto God had already created the y Dios garden. ya había creado toda provisión God had created all provision para que el hombre no pasara so for necesidades men not to be on need y todo alimento que era delicioso. on all the food that was delicious. Pero en el verso 11 dice But que in verse en 11 ese says huerto del Edén, that in the garden of Eden, dice donde el hombre así había sido puesto, where the man was put, había un río, diga conmigo un río, there was a river, say it with que me, se a river, se dividía en 4 brazos. which it was cut in 4 places. El nombre de uno de esos ríos The name of one of those rivers, era Pisón. it was Fishon. Este dice es el que rodea la tierra de Ávila, This is the one that surrounds que the rodea land todo of ese Havilah. huerto. The one that Y surrounds escuche esto. all the garden. And listen to this. Ese río estaba lleno de oro That river was full of gold. y un oro que era buen oro. And a gold that it was very Dice, y good. también ahí había berilio y onice. And it says that it was right there. Esto beryllium habla de and riquezas que onyx. llevaba ese río.
And it says a richness that Cuando river el had. hombre fue creado, When man was created, fue puesto en ese ambiente de abundancia, it was put in an ambient of pero también en abundance, medio de las in riquezas the midst of the richness, y en medio del oro and in the midst y en of medio the de gold, joyas and preciosas. in the middle of the beautiful stones. Y ahí el hombre fue puesto. Right there was the man was put. La palabra Pisón, The word Physion, que se llamaba ese río, which was the name of the quiere river. decir el que corre It libremente. means the one that runs freely. Quiere decir que ese río So it means that river llevaba a vivir al hombre was taking the men to en live medio de una libertad. in the middle of a freedom. Ese río es el que corre libremente. The river is the one that runs ¿Por qué? freely. Porque llevaba toda la Why? riqueza, Because it was taking all the todo el richness, oro, all the gold, toda la all the provisión. provision. Entonces el hombre So the man y la mujer no estaban and the limitados women weren't limited porque estaban en el Edén, because they were on Eden, en medio de la in the prosperidad, midst of the en medio de prosperity, las riquezas, in the middle of the y no richness, nada podía detenerlos. and nobody can hold Tenían them. libertad. They had freedom. Ahora, todo esto que habla del Edén, Now all of this that's speaking about trasládelo Eden, a la palabra de Isaías move 51. it to the word of Isaiah Cuando yo 51. consuele a mi pueblo, When I will consult my yo los people, voy a sacar de la I will soledad, take him out of the les voy a dar loneliness. gozo y I alegría, will give them rejoice, y voy a hacer de ellos and I'm going to make of them un huerto a garden como el huerto del like the Edén. Garden of Eden. No dice que te va a meter en el It huerto doesn't del say Edén, it's going to take you into sino the que va a garden, hacer que su pueblo but it will make that his sea people como el huerto del will Edén. be like the Garden of Eden. En otras palabras, In other words, cuando Dios te saca de la when God soledad, takes you out of the te da la sadness, libertad para He correr gives you the freedom libremente to run freely en medio de la in the prosperidad, midst of the prosperity, en medio de la in the middle abundancia. of the abundance. Oiga, por favor, Okay, please. ¿quién no va a cantar de alegría? Who cannot ¿Quién no sing va a of cantar joy? de Who gozo? cannot sing of No solamente happiness? porque Dios quitó la Not only tristeza, because God took away sino the porque sadness, ahora Dios nos ha but because now God prosperado. had prospered us. Porque ahora la bendición Because now God, the probation no es algo que voy a is not perseguir, something that I'm gonna sino chase, soy producto de la but I bendición. am product of Va a the ser de blessing. mí como el huerto del It's gonna Edén. be on me like the En Garden otras of Eden. In palabras, other words, voy a ser portador I'm gonna be del portable oro bueno, of good gold, de las riquezas de of the Dios, richness of God, de la prosperidad and the de Dios, prosperity of God, y voy a vivir en and I'm gozo, gonna live on joy, no por la riqueza, not by the richness, sino porque Dios quitó la but tristeza, because God took away porque the Dios loneliness, quitó la soledad. because He took away the sadness. Esta obra And this work es una obra que solamente el Espíritu is the Santo work that puede only hacer. the Holy Spirit can only do. Consolación. Consultation, Diga conmigo consolación. consolation. Consolación es la palabra clave. Consolation is the key word. Cuando permites que el Espíritu When Santo te you allow consuele. the Holy Spirit to console you. Porque el Espíritu Santo es el consolador. Because the Holy Spirit is the console. Pero muchas de las veces no le permitimos que Él nos consuele. But sometimes we don't allow Him to console. Cerramos nuestro We corazón close our hearts y no dejamos que Él nos sane. and we don't let Him to heal Nos us. hacemos religiosos. We make ourselves religious. Nos creamos un escudo We create a shield y no dejamos que Él sane esas and we heridas. don't let Him to heal Hay those gente que ha wounds. pasado por momentos de mucha soledad. There's a lot of people that has gone through a lot of Pero times cuando of el Espíritu loneliness. Santo te But consuela, when the Holy Spirit tu consoles you, momentum your momentum llega para ti. comes for you. El kairos de Dios, The kairos of God, el tiempo de Dios, the time of God, es el que va a cambiar tu desierto is the one that's going to change your en un desert paraíso. into a paradise. Va a cambiar tu soledad He's going to change your en un loneliness tiempo in a time y lugar and place de libertad, of freedom, de bendición, of blessing, de of prosperidad prosperity, y de riquezas. and richness. ¿Cuándo? When? Cuando yo abro mi corazón When I open my heart a la obra del Espíritu to the Santo. work of the Holy Spirit. Quiero decirte que en esta noche el Espíritu Santo está en este I lugar, want to tell you tonight that the Holy Spirit is in this place porque Él quiere consolar a su pueblo, because He wants to confirm porque His quiere people, sanar tu corazón. because He wants to console your heart. Hay hijos que aún tienen mucho dolor There's sons that they still have a lot of pain por la ausencia de su padre, by the absence of their por la father, ausencia de su by madre, the absence of their mother, y el único que puede traer sanidad and the only one that can bring healing es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Tú puedes tener todas las You cosas can have all the things y estar rodeado de
el buen trabajo, and be surrounded by a good job, la empresa, your company, pero con tristeza en tu corazón. but with sadness in your heart. Puedes tener una familia grande, You can have a big family, hijos, children, nietos, grandchildren, pero con un vacío en tu but corazón. with an emptiness in your heart. Porque cuando hay heridas que no han sido sanadas, Because when there's one that haven't been healed, cuando hay soledad when there is loneliness que no ha sido consolada de la manera that correcta. hasn't been consoled in the ¿Por right qué? way. Why? Porque a veces buscamos el consuelo en las Because personas, sometimes we want to pero eso find no trae consultant sanidad. in people, but that doesn't bring healing. porque la sanidad solamente puede venir Because the healing can only come a través del Consolador, through the que es el Espíritu Santo. Confirmer, which is the Holy Cuando Spirit. Dios me dio esta palabra When God gave me this word, y la misma palabra de Isaías and the same word 51, of Isaiah 51, yo llamé a Abraham I have called Abraham cuando era uno solo. when he was only one. Hay muchos que están en este lugar A lot of you are in this y Dios place te llamó that God has called para you bendecirte, to bless you, pero te llamó solo. but he called you by Pero yourself. que ahora estés solo But for you to be alone no quiere right decir now, que Dios no te vaya a dar una gran it descendencia. doesn't mean that God will not give you a big descendant. Hay hombres que se sienten en este lugar solos There's men in this place that feel alone porque su esposa no está, because their wife is not porque here, sus hijos no vienen. because their sons Quisieran don't ver a come. sus hijos, They wanted to see their pero kids, Dios te llamó but God called you para sacarte de la soledad to take you out of the y te loneliness, llamó siendo uno solo. and he called you being only Pero by siendo yourself, uno solo, but being only one. Dios te va a bendecir. God will bless you. Lo que sacó a Abraham de la soledad What took Abraham out of the cuando era loneliness uno when he was one es que creyó la palabra is that he believed in the word y siguió a Dios. and he followed God. Y como creyó la And palabra, because he believed the word, ya no era uno solo. he wasn't only one. ¿Qué quiero decirte con esto? What I want to tell you Y is esta es la this. palabra que Dios ha hablado durante semanas The a word mi says corazón. that, this is something that has spoken to my heart Que for many aunque te weeks, sientes sola, that even though you feel alone, hay jóvenes que vienen solos there's many youth y that sus come by padres no yourself, están en este and lugar, their parents are not in this place, pero van a venir en el nombre de but they're gonna Jesús. come in the name of Jesus. Y puedes estar solo y tu familia no viene, And you can be by yourself and your pero Él family te llamó doesn't come, siendo uno y but he estando called solo. you being one and being by Y yourself. estando sola, And even though being by yourself, Dios te va a bendecir God will bless you. y la gran descendencia va a venir And the great heritage will y come. tu familia va a venir. And your family ¿Cómo? will come. How? Yo no lo sé, I don't know. pero Dios hace milagros. But God makes miracles. Pero hoy Dios quiere sanar tu corazón, But today God wants to heal quiere your quitar heart, la soledad, and he wants to take the porque quiere loneliness, poner alegría. because he wants to put Y joy. cuando tú cantes de And alegría when you sing of y joy cantes de gozo, and you sing of rejoice, te vas a dar cuenta you're going to see que la familia va a comenzar a that venir, the family is going to start coming. que tus hijos van a entregar su That vida a your sons Jesucristo. are going to give their lives to God. ¿Cuántas veces has querido, decimos, arrimar a los hijos a la How iglesia? many times you wanted to bring your kids? Es to imposible. church? It is impossible. Es imposible que nosotros podamos It's hacerlo, impossible for us to do it, pero no cuando Dios toca su but not corazón, when God touches their hearts, no cuando Dios los quebranta. not when God breaks them. Es imposible que tu esposa It is cambie, impossible for que tu your wife to esposo change, for cambie. your husband Es to change. imposible It is impossible que cambie su actitud for o su his comportamiento. attitude and behavior to change. Pero cuando tú recibes la But palabra when you siendo receive uno the solo word, being only one, y le crees a and you Dios, believe on God, Dios hace el milagro. God makes the Y miracle. ya no serás tú sola. And then you won't be by yourself. Después serán dos, There will be two, tu esposo y tú. your husband and you. Después vendrán tus hijos. Then your kids will come Y after. hoy voy a profetizar sobre tu vida y sobre tu And today I'm gonna descendencia. prophesy over your life Y and tus your nietos y tus descendants. bisnietos And your greats and vendrán grandkids. contigo a la casa de They're Dios. gonna come with you to the house Cuando of the tú Lord. vengas a la casa de When you Dios, come to the house of the Lord, vendrás con una gran you will descendencia. come with a No great solamente con hijos Not naturales, only with natural kids sino and con una daughters, gran but with descendencia a great de descendants hijos of espirituales. the spiritual Y daughters todos and siendo sons, bendecidos, and all being blessed, todos siendo all prosperados of them being prospered por la palabra de by the word of Dios. God. ¿Cuántos dan gloria a How Dios en many esta give glory noche? to God in this night? Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta I'm noche going to ask you to stand up y cierres tus ojos and close your eyes y tomes un momento con el Espíritu Santo. and take a moment with the Holy Spirit. Por favor, te lo pido en el nombre de I Jesús. ask you in the name of Jesus.